Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros Iván Montoya, abogado penalista, profesor de la Universidad Católica y ex jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Doctor Montoya, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el caso del procurador Jorge Ramírez, separado sin mayor explicación, pero luego de unas críticas públicas severas a su actuación en este último tramo, en una negociación que se nos ocultó entre Odebrecht y el Estado peruano. El procurador llevó a los funcionarios de Odebrecht al despacho del ministro de Energía el día 9 de enero de este año, y en palabras del ministro, el procurador le decía: por favor, ministro, explíqueles a los señores de Odebrecht que el gasoducto sí se va a retomar. El ministro dice que les dio una explicación amplia a los señores de Odebrecht sobre el caso del gasoducto, y luego los señores de Odebrecht le pidieron llegar a un acuerdo, le hicieron propuestas. El ministro le dijo: eso no lo pueden hacer conmigo, lo tienen que hacer en el Ministerio de Economía, y vayan ustedes con el señor Ramírez. Y allá se fueron. Nos hemos enterado de esto y eso le ha costado la cabeza al señor Ramírez. A ver, lo primero que tengo que sostener es que existe un acuerdo de colaboración eficaz, suscrito, homologado, en plena operatividad, que más allá de las opiniones diversas, en mi opinión, el balance es positivo sobre los costos que puede asumir ese acuerdo. Desde esa perspectiva, creo yo que el procurador Ramírez, ante la demanda de arbitraje por el caso gasoducto, ha sentido que existía una amenaza a ese acuerdo, una amenaza indirecta, que yo reconozco que evidentemente puede tener una repercusión indirecta sobre ese acuerdo y puede resquebrajar algunos de los aportes que genere ese acuerdo. En ese contexto me da la impresión que ha intentado ver la forma como se plantea información a la empresa para que evidentemente tratar de parar o detener esa demanda o esa solicitud de arbitraje. Dicho esto, sí considero que más allá de los esfuerzos internos que seguramente ha hecho o debió hacer a su par del Ministerio de Justicia, a su par con los ministros que corresponda, porque el procurador puede hacer: oye, no se reacciona, aquí necesitamos reacción. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, estaba al tanto de esas gestiones. Es probable. El ministro de Energía y Minas nos ha dicho que lo llamó y le dijo que esté presente Jorge Ramírez en la reunión del 9 en su despacho con los representantes de Odebrecht. O sea que Vicente Ceballos sabía que el procurador estaba haciendo estas gestiones y además pedía que esté presente en la reunión del ministro con los funcionarios de Odebrecht. Es probable. Lo que no sé es si el propio procurador Ramírez... Es lo que dice el ministro. Lo que quiero saber es si lo que ha dicho es si el propio procurador Ramírez también solicitaba estar en esa reunión o solamente hizo las gestiones para que se pudieran llevar a cabo estas reuniones de información. Lo que sí creo que hay que distinguir: o va para tratar de tener algún tipo de anuencia con los intereses de Odebrecht, cosa que sería efectivamente relevante penalmente, o ha ido para tratar de detener la demanda. ¿Le correspondía eso, detener una demanda al procurador? Creo que si usted lee las normas del sistema de defensa judicial y las actuales, hay cláusulas bastante abiertas en las que uno puede gestionar cualquier acción que determinen o que coadyuven en la protección de los intereses del Estado. Si él quiere proteger el acuerdo de colaboración, está protegiendo los intereses del Estado. Pero sí tengo que darte la razón en probablemente la falta de transparencia, no solo del procurador, sino también de los otros estamentos del Estado. Y creo yo, si querían un poco, creo que sí era como falto de criterio estar presente en esas reuniones. Yo creo que uno puede agotar: oye, no hay reacción del Estado, para que le informen si se va a convocar una nueva licitación, si esa valoración de los tubos se le va a reconocer o no se le va a reconocer, cosa que yo creo que no se le debe reconocer, o que una tercera empresa las puede adquirir. Odebrecht quería lograr un acuerdo y eso es lo que se gestionó y se trató en la reunión. Doctor Montoya, hay una pregunta. Cuando se levanta un contrato con el Estado peruano, obviamente la contraparte tiene derecho a reclamar, aunque a nosotros nos parezca un horror. Recordemos que el caso del gasoducto se levanta, el contrato se deja sin efecto, en ese momento no por casos de corrupción, sino porque la empresa no tenía la liquidez suficiente para seguir adelante. ¿Qué posibilidades había de usar el acuerdo de colaboración eficaz para presionar a Odebrecht para que no fuera hacia ahí? Le pregunto lo siguiente:
el fiscal Vela nos ha dicho infinitas veces que el acuerdo de colaboración eficaz es abierto, que se trata de una negociación constante. Entonces, entendemos que no estaba incluida una renuncia a ir a ámbitos internacionales, pero eso podría haber formado parte de la negociación. ¿Se podría haber abierto una línea de negociación ahí? De la que se cerró. De la que se cerró, sí. Dice usted. Creo que en la parte correspondiente a la reparación civil era posible, se estila en los contratos, en los convenios, poder incluir alguna cláusula en la que uno se comprometa a futuro, no plantear ninguna demanda. En este caso? Yo no sé las negociaciones en ese momento, probablemente creyeron que con eso tenían óptima el acuerdo hasta donde era razonablemente posible. Es probable que se haya planteado y la empresa haya dicho, por ejemplo, mira, dejémoslo eso para, por el momento, digamos... Claro, a Odebrecht le convenía dejarlo abierto para luego querer cobrar como lo está haciendo ahora. Pero es que hay que ver bien en qué condiciones negociamos antes, ¿no? Las investigaciones estaban bastante entrampadas, digamos, sí, claro. ¿no? Entonces, yo creo que con el acuerdo se ha logrado muchísima información. Ahora se está en mejores condiciones, por ejemplo, para imponerse en una cláusula como esa. Yo creo que antes no lo sé. Ahora, es probable, y eso hay que decirlo con todas sus letras, aunque nos parezca tristísimo, que en una negociación de esta naturaleza la otra parte no te haga caso. O sea, que le digas, no te vayas hacia Adi y que no te haga caso. Pero sí existen elementos para presionar. No tenemos claro, y esa es la falta de claridad y la opacidad detrás de este asunto, si las conversaciones, negociaciones se hicieron, por ejemplo, cuando se pagaba Chaquia, ¿no? El reembolso de Chaquia puede haber sido... Por ejemplo, decir, oye, ya yo te devuelvo la plata, pero tú no me mandas ante la CIADI. Es decir, ¿hasta dónde tenía el Estado peruano capacidad para muñequear, digamos, ¿no? Fíjese, aquí hay algo que estaba pensando a raíz de todos estos sucesos. Yo no sé si dejaron al procurador solo en este tipo de reacciones. Le voy a pedir al doctor Montoya que no se quede ahí con su pensamiento, que está bastante interesante, porque si lo han dejado solo y le han cortado la cabeza, eso sería... bastante injusto. Vamos a hacer una pausa para seguir razonando sobre este tema. Hay que decir, estamos en el campo de las especulaciones porque como el gobierno no explica, no nos queda más que suponer lo que podría haber ocurrido. Ya volvemos. 8 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos a Arequipa. Tenemos información urgente con Cristian Ramos. Un nuevo intento de feminicidio, un nuevo caso de feminicidio. Cristian, buenos días, adelante. Buenos días, ¿qué tal? Directo en directo desde la Ciudad Blanca. Así es. La policía de homicidios del DEPIN ha detenido al mototaxista Ángel Córdoba Mamani, de 24 años, a ser considerado como el principal sospechoso de la joven madre Helen Cañaza Condori, también de 24 años, quien estaba desaparecida desde el último domingo y cuyo cadáver fue encontrado en un descampado del anexo La Ensalada, esto en la provincia arequipeña de Islay. Córdoba Mamani, el detenido, está con detención preliminar de 72 horas. Fue intervenido cuando manejaba su moto lineal. Según la policía, al momento, de intervenido, él trató de fugar. Él ha contado a la policía que el último domingo salió con la víctima, con Helen, a una discoteca, tuvieron una discusión y posteriormente él indica que la joven habría subido a un auto blanco, pero esto no es muy creíble por la policía. Es por eso que se ha pedido esta detención preliminar de 72 horas. En este momento el cuerpo ya está siendo entrado a la morgue central para realizarle la necropsia de ley. Hay que resaltar que en Arequipa, con este caso, ya serían 3 casos de feminicidio en lo que va del año. Directo en directo, RPP Noticias. Trágica cifra, Cristian. Solo una pregunta. ¿La causa de la muerte ha sido identificada o por lo menos se sospecha cómo murió la persona asesinada? Sí, hemos hablado con un agente de homicidios y nos ha indicado que la mujer presenta algunas lesiones, pero en la necropsia de ley se va a determinar la causa precisa por lo que habría fallecido esta joven madre, que deja en orfandad a un niño de tan solo 6 años de edad. Una tristeza realmente. Gracias, Cristian. Seguimos contigo para más información más adelante. Son las 8:55. Seguimos conversando con el abogado penalista, el profesor de la Universidad Católica, Iván Montoya, que además ha formado parte del equipo de extradición del Estado peruano y nos está ayudando a tratar de dilucidar qué fue lo que podría haber ocurrido en Procuraduría, en los ministerios responsables sobre el contrato que se escindió con Odebrecht a raíz del gasoducto, que hay que decirlo, se tenía que cerrar de alguna manera ese tema y nunca se cerró.
lo que tenemos ahora es que se cerró de la peor manera, en un tribunal institucional, o por lo menos ahí continúa la historia. Fernando, tenías preguntas tú. No, pero había dejado planteada la pregunta si no se pudo negociar cuando se optó por pagar una parte de lo que se cobró de Chacya para que Odebrecht renunciara a una demanda ante un tribunal internacional, ¿no? Recordemos además que eso ¿En qué momento ocurrió? Octubre se del le ha año pasado. exigido a otra empresa vinculada al mismo caso, que es la empresa de Grey Montero. O sea, no nos pueden decir eso no se puede pedir porque lo pidieron en otras circunstancias. Tendríamos que saber bien las fechas, ¿no? Para saber si ya en ese momento en que se estaba negociando, estaba evaluando la devolución o no del monto remanente de Chacya, en ese momento ya Odebrecht había reconocido algún tipo de responsabilidad en el gasoducto. Si ha reconocido en ese momento lo del gasoducto, era el momento oportuno para condicionar y evidentemente plantear, habría que ver las fechas. Yo creo que era un momento para plantear cualquier situación vinculada Eso de las fechas es importante, pero el fiscal Velabarba, que es el coordinador, nos dice que hay documentos firmados por los representantes de Odebrecht reconociendo algún pago ilícito en el tema de el gasoducto del sur. Lo de las fechas es importante porque cuando se pedía que el Estado peruano le devuelva 524 millones de soles a Odebrecht, era porque nos decían Odebrecht estaba luchando por ser una empresa honesta y que se había quedado sin dinero, estaba en la quiebra y necesitaba esos 524 millones de soles para pagarle a sus técnicos o a unos técnicos independientes para que decodifiquen sus servidores donde estaba la información de nuestros corruptos y sus codinomes. Pero lo que ha revelado una investigación del portal Convoca PE es que en esa misma fecha que estábamos entregándole esos 524 millones de soles, la Fiscalía, la Dirección de Cooperación Internacional de la Fiscalía había logrado que la Fiscalía Suiza le diga al banco donde estaba guardada esa información de los servidores de Odebrecht que nos la entregaran. Ya estaba todo aceptado. Y en esa misma fecha en que nosotros le damos los 524 millones, Odebrecht pone una demanda en Suiza para impedir que la Fiscalía Suiza nos entregue esa información. ¿Por qué no se nos informó de eso? Y además es un contrasentido. Nos piden 524 millones de soles para entregarnos información y cuando se los damos lo que hacen es más bien es bloquear la entrega de esa información desde Suiza. Mire, ahí la empresa seguramente juega con sus propios intereses. La importancia sería... La empresa, pero nosotros lo que usted dice sería grave, pero habría que ver cuál es la fuente de Convoca para saber la Fiscalía Suiza y la Fiscalía peruana. Habría que verla bien y tendríamos que tener aquí al fiscal Vela para que explique eso que usted está preguntando, ¿no? Para saber, porque si no sería un comportamiento impropio, además poco transparente y habría que sospechar evidentemente, pero me cuesta trabajo creer y creo que el fiscal siempre aclara o por lo menos precisa las razones por las cuales actúan o no actúan de una determinada manera. El colega Oscar Libón de Convoca P es el que ha desarrollado la información y tiene los nombres. Pero ¿tiene la entrevista con Vela para saber su versión? No, con Vela no. Pero sería importante, ¿no? Sería importante. Quisiera regresar a los temas centrales y saber si lo hemos comprendido bien. Lo que nos ha dicho usted es que el señor Ramírez estaba en su derecho y era parte de su función alertar a las autoridades del Estado, y esto pasa por los ministerios, para que se activen a dar una solución al tema pendiente de gasoducto porque se cumplía el plazo. Y que en ese sentido esta vehemencia de ir a los ministerios no es en sí misma reprochable, sino lo es el hecho de que haya participado él en la reunión entre el ministro Liu y ejecutivos de Odebrecht, lo que explicaría que se le ha separado, pero dándole las gracias por los servicios prestados a la nación. El doctor Montoya nos decía hace un momento que existiría la probabilidad de que lo han dejado solo. ¿A qué se refería con eso a raíz de la pregunta de Fernando? Es que como más o menos se sabe por los medios de comunicación, la preparación que venía realizando a paso Odebrecht para ver la forma de plantear esta demanda arbitral parece que no era tan desconocida. Probablemente muchos han creído que no lo iba a materializar, que solo estaba preparando el terreno por si acaso, pero que no lo iba a materializar. Probablemente ese ha sido el sentido de algunos. Pero lo responsable hubiera sido mantener alerta y tener algunas reacciones. Creo que al final, al producirse el vencimiento del plazo en enero de este año, creo que lo que hemos visto es que solamente el procurador ha podido estar como realizando determinadas acciones para reaccionar. Creo que lo que les dije yo es una intuición, ¿no? Que parece que lo han dejado un poco solo. En el tiempo en que nosotros, lo que les decía un poco
fuera de micrófono, es que en el tiempo en que nosotros trabajábamos, temas como la vinculada a la extradición, que era un tema complejo, teníamos decenas de personas que se habían fugado de la jurisdicción peruana y había extradiciones complicadas y complejas de altos funcionarios, ¿no? En ese tiempo todavía. El presidente Fujimori. Evidentemente, y ministros generales que estaban prófugos. Se formó comisiones de interacción, Cancillería y en Justicia, no solo para agilizar los procedimientos. Cuando uno descubre, había diseños de estrategias desde la Cancillería al Ministerio de Justicia. Creo aquí, SICRESI tenía una función que cumplir, pero no solo SICRESI, creo que se ha debido de formar, dado que se trata de un megacaso muchísimo más grande, desde hace tiempo, órganos de coordinación intersectorial, MEF, Ministerio de Justicia, Ministerio de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros, para tener reacción rápida y no dejar solo a un procurador que tiene funciones más limitadas que ver negociaciones de gran calado como esta, ¿no? Muy bien, doctor Montoya, muchísimas gracias. Creo que, repito, nos ha ayudado a tratar de entender un panorama que todavía es demasiado turbio sobre un aspecto que en realidad ya, pues le salió mal, pero cuenten lo que pasó, porque si no, se presta a toda clase de especulaciones y la gente tiene todo el derecho del mundo de pensar mal. Muchísimas gracias al doctor Iván Montoya que ha estado con nosotros. Pausa, regresamos en breve.